¿Cómo? ¿En qué? ¿Para qué? Y sabe que esto es bien interesante. El ser humano siempre le pregunta a veces a Dios, ¿por qué me sucedió esto? A mí, quien fue mi pastor, primero mi maestro, fue el que me empezó a enseñar, luego llegó a ser mi pastor y luego se convirtió, o yo me convertí en su yerno. El pastor Mariano González siempre nos enseñaba, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué, porque Dios siempre tiene algo definido para nosotros, tiene algo ya establecido para nosotros. El plan de Dios es perfecto. Amén. Para la vida de cada uno de nosotros. Y si usted no lo está viviendo, es porque no se ha preparado. Es porque no se ha querido alistar para que el Señor le enseñe, para que el Señor lo lleve. No importa la edad que usted tenga, usted es alguien importante para Dios. Amén. Y Dios quiere hacer algo en su vida. Y lo va a hacer. Porque Dios no es un Dios que se queda a medio. Sabe que cuando nosotros salimos para África, nuestros hijos estaban pequeños. El mayor tenía en ese momento 6 años. Y los gemelos tenían 3. Y todo el mundo nos decía, ¿para qué van a llevar sus hijos a África? A mi mamá, los vecinos le habían metido a la bulla de que allá los niños se morían de hambre. Y es cierto, vimos desnutrición, vimos situaciones críticas. Y decían, otros decían, sus hijos se van a quedar tontos porque no hay escuela. Lo que no sabían es que Dios había preparado a mi esposa. Ella es maestra de escuela educación primaria, especializada en letras, y luego Dios quiso que terminara su carrera de psicología, algo que le criticaron también, porque decían que no podían haber psicólogos cristianos, que se anteponen, pero ella es una cristiana psicóloga. Y pongo cristiana primero porque pone por primero en los principios de Dios. Amén. Porque son los que cambian realmente a una persona. Oh, no, usted no fue cambiado. Amén. Cuando yo llegué a la edad de 20 años al Señor, o el Señor buscándome, no que yo llegué, porque yo le oía. ¿Saben? El Evangelio entró a mi casa por mi hermana Reina, que ya está en la presencia del Señor. Cuando ella estudiaba en la escuela de Biomada, estudiaba para ser maestra. Y ahí conoció a Jesucristo, lo aceptó como su Señor y Salvador. E inmediatamente que regresó una vez a la casa se vio el cambio. A ella le gustaba el cantante Rafael en aquellos tiempos. Estamos hablando de los años 70. Y cuando llegó, tenía el cuarto lleno con afiches de Rafael y empezó a quitarlo y lo cogió. Porque dice, esto ya no va conmigo. Y mi mamá le preguntó qué estaba haciendo. Y ella le confesó que había aceptado al Señor y que ahora, como normalmente decía, era evangélica. Y yo recuerdo esas palabras que mi mamá le dijo en un momento. Le dijo, pues para mí es como que se hubiera muerto. Hoy mi mamá está también con el Señor porque terminó aceptando, sometiéndose al poderío de Dios bajo la gracia y la redención de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero mis amigos en el barrio me decían, cuando miraban a mis hermanas, porque soy el único varón en la familia, miraban a mis hermanas pasar, estábamos en una terraza y iban para la sociedad de jóvenes y me decían, ahora faltas vos, me decían, haciéndome chiste, ¿verdad? Haciendo burla. Y yo le decía, ni lo quiera Dios. Pero he aprendido algo en la vida, hermano. Con Dios no se puede luchar, porque Dios siempre va a ganar. Amén. Y Él llegó a mi vida un 1 de marzo del año 77, día martes.
en una campaña evangelística, pero ya había tratado conmigo unos meses antes. Pero todo esto se lo cuento porque yo doy y reconozco que es por el poder de Dios, por su amor hacia mi persona, que envió a Jesucristo para que mi vida fuera redimida y me diera una realidad verdadera por la cual vivir. Amén. Porque muriendo a mí, vivo más para Dios. Amén. Vivo más para Cristo. Y Él se manifiesta. No crean que fue fácil cuando salimos. Como les digo, la gente decía que nuestros hijos se iban a quedar tontos. Aprendieron a contar con piedras, con hojas. Pero algo que me enseñó Dios, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? No es que tengan una carrera académica. Siempre pensé que mi papá siempre quiso que yo fuera abogado o médico. Y también yo crecí pensando que mis hijos deberían de tener una profesión. Hasta que Dios me enseñó que la mejor profesión que pueden tener es que sean maestros de la palabra de Dios. Amén. Hoy, esos niños que se iban a quedar tontos, fueron pegados por Dios para ir a una universidad en Estados Unidos sin tener papeles. Eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Mi hijo mayor se graduó en México con honores, cuando todo el mundo dijo que se iba a quedar tonto. Pero lo más importante es porque le enseñamos a todos los tres la palabra de Dios. Y yo no tengo ningún reparo en decir, cuando mi esposa y yo nos paramos, estoy seguro, sin habernos puesto de acuerdo, nosotros tenemos deficiencias de salud. Nuestros cuerpos han sido maltratados. Pasamos por varios ataques de malaria ya, estuvimos a punto de morir, pero por lo menos yo no me paré tanto por salud corporal. Yo me paré porque hemos estado orando, porque hay uno de nuestros hijos que no está bien con el Señor. A los tres les enseñamos la palabra, hay dos que están sirviendo a Dios, hay uno que ha decidido descartarse, pero no es nuestra culpa, es decisión de Él. Amén. Nuestra labor como mamá y papá es estar orando por Él. Amén. Cuando lo vemos, conversamos, lo tratamos como un hijo nuestro que es, aunque Dios nos convirtió en administradores de nuestros hijos, porque Él me los pidió antes de salir. Miriam y yo sabíamos que podíamos morir en el campo. Íbamos a trabajar con musulmanes y ellos no aceptan algunas cosas. Pero también Dios me pidió a mí, por ser la cabeza, ser el pastor y ser el sacerdote, que también le entregara a mis hijos, reconociendo que ellos podían morir en el campo. Y yo luché contra Dios. ¿Sabe qué es lo emocionante y qué es lo maravilloso de leer, de meditar en la palabra de Dios? Que hay un momento en que la palabra de Dios se vuelve carne y se manifiesta. Yo había momentos en que me despertaba en la madrugada y no sabía por qué. Y me ponía a hacer otras cosas. Yo en ese momento trabajaba en la Escuela Agrícola Panamericana, en Zamorano, creo que la han oído mencionar. Tenía un buen salario, todo el mundo dijo que yo estaba loco, era un tonto al dejar mi trabajo. Carmen conoce muy bien, trabajaba ahí en el mismo departamento que yo. Y cuando yo puse mi renuncia, pero ¿qué le pasa? Yo ya estaba ganando un 20% anual sobre el salario base. Tenía asegurado que ella no podía ganar horas extras debido a lo que ella estaba ganando. Así es que, pero todo esto, Dios dice que lo dejemos todo.
Pero en eso que yo estaba trabajando ahí, yo conseguí uno de los primeros televisores que vinieron con control remoto. Y lo tenía en el cuarto. Me despertaba y como no sabía qué hacer, me encendía a ver si encontraba algo. Pero leyendo la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 3, Dios trata con Samuel y lo despierta en la madrugada. Y lo llama Samuel, Samuel. Y Samuel cree que es Elí quien lo llama y sale corriendo. Y le dice, ¿me llamabas? No, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y así durante 3 veces. La tercera vez, Elí comprende esto, que Dios está llamando a Samuel. Hermanos, si usted se despierta en la madrugada, es porque Dios quiere tratar algo con usted. Ya sea que usted le diga algo que está en su vida, o Él tiene algo para decirle a su vida y que quiere que haga. Y Dios nos va a llevar a ese fin. Se lo digo por experiencia. En una madrugada Dios me despertó y me dijo en mi interior, tienes que entregarme a tus hijos. ¿Y eso qué significa? Porque a Dios le encanta que le hagamos preguntas. Le encanta que lo observemos, que meditemos, que lo cuestionemos algunas veces, siempre con respeto. Pero Dios permite que lo cuestionemos. ¿No ven el caso del profeta Habacuc? Que le dijo, Señor, mira tu pueblo y todo esto. Y luego cuando el Señor le confiesa, le hace ver cómo va a llamarle la atención al pueblo de Israel. En lo cuestiona le dice, pero vas a llamar a esa nación de incrédulos, de paganos, de asesinos. Pero ¿saben qué, hermanos? Esta mañana estamos aquí para hacer como el profeta Esdras. Porque él había preparado su corazón, 7:10, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, si ustedes están hoy en la mañana aquí, no es solamente para venir a llenarse. Es para venir a estudiar la palabra de Dios. Amén. Es para conocerla. Pero luego hacer lo que Rebeca hacía con un cántaro que tenía. ¿Recuerdan quién es Rebeca? ¿Alguien me dice quién es Rebeca? Estamos en una escuela. Y en la escuela el profesor hace preguntas. Rebeca fue la esposa de quién? De Isaac. Lo importante es lo que el mayordomo también dice, ¿verdad? Porque fue comisionado por Abraham. Y el mayordomo, conociendo el Dios que tenía Abraham, que era el criado era un damaseno, alguien de Damasco, le dice, Dios, si realmente esto viene de ti, que cuando yo llegue a un lugar, alguien salga y me ofrezca agua. Llega a un pozo, viene Rebeca, está ahí, le ofrece agua y le dice, también para tus camellos sacaré agua. ¿Y cuál es la parte que necesitamos guardar en esta mañana de esa historia bíblica que está en la palabra de Dios? Es el cántaro. ¿Por qué es importante el cántaro? Porque Rebeca dice que, la Biblia dice que Rebeca dio de beber al mayordomo, luego echó en el abrevadero agua y corrió con el cántaro a llenarlo de nuevo. Si ustedes están aquí en esta mañana, hermanos, es para llenar el cántaro de sus vidas con la palabra de Dios. Amén. Pero, desde hoy que sale hasta el próximo domingo, ustedes tienen que el próximo domingo venirlo a llenar. Porque desde hoy que sale, ustedes tienen que empezarlo a vaciar en la vida de otras personas. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a vaciar? La gracia.
la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Porque realmente, si Cristo ha cambiado nuestras vidas, tenemos algo que compartir. Porque esta sociedad hondureña se está destruyendo, está yendo hacia el infierno. No hay otra palabra, tenemos que decirlo. Y se está yendo al infierno debido a su pecado. Pero nosotros estamos pecando también si dejamos de compartir. ¿Recuerdan los 4 leprosos? Cuando el rey, me parece que era Ezequías, que estaba sitiado, y los leprosos dicen, vayamos al campamento de los asirios. Y si nos dejan vivir, nos dejan vivir. Y si no, vamos a morir de hambre, ¿verdad? Y llegaron y encontraron que todo el pueblo que nos quería atacar se había destruido y empezaron a comer. Pero ellos nos dicen, no estamos haciendo bien. Porque hoy es día de buena nueva. Y si no lo compartimos, nuestra maldad nos alcanzará. Hermanos, estamos ahorita reunidos aquí para aprender más de Dios. Pero el aprender más de Dios me hace más responsable también. Porque Dios quiere darse a conocer. Uno de los cantos, ¿verdad?, que decía, somos el pueblo de Dios y llevaremos su gloria. Amén. Toda lengua y nación. Pero hermanos, la pregunta que tal vez debemos de hacernos en esta mañana es, ¿estamos llevando la gloria de Dios a nuestro vecino? Nosotros estamos en un lugar que antes pues era sano, hoy está bajo una de las organizaciones que mantiene en zozobra este país. Pero eso no nos impide para compartir el Evangelio con estas personas, porque también por ellas murió Cristo. Amén. Y mi responsabilidad es seguirles compartiendo, no importa a lo que se dediquen. A mis hijos, a los gemelos más que todo, una vez les quisieron poner las pistolas, pero ellos tuvieron que reconocer que había un poder sobre los gemelos más grande que el poder que ellos tenían en sus armas. Y no pudieron hacerlo. Y luego los respetaron. Hermanos, nosotros debemos de preparar nuestro corazón para inquirir. Cristo lo dijo así, escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ustedes creen que en ellas se encuentra la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, hermanos, nuestra responsabilidad como congregación, aquí es Mateo, ¿verdad? Aquí en Las Tapias. ¿Ah? Aquí es Ciudad Mateo en Las Tapias. Ah, ya. Interesante. Porque, miren, después de 32 años de estar fuera del país y de venir en ocasiones, yo me he encontrado con una ciudad totalmente cambiada. Y yo a veces aún en el barrio me pierdo, ¿verdad? Y crecí ahí en ese barrio. Pero ha cambiado tanto todo esto. Lo único que no ha cambiado es la gracia de Dios. Amén. Y que debemos de meditar en ella cada mañana, ¿verdad? Pero lo que le quería decir, cuando le estaba compartiendo sobre Samuel, es que yo aprendí, pero yo empecé esa madrugada a luchar contra Dios, porque me parecía que Dios quería ya quitarme mis hijos, y que ya iban a morir. Y yo le dije, Señor, déjalo que crezcan y que te sirvan. No, tienes que entregarme. Comencé a las 3 de la mañana y terminé a las 5 de la mañana y terminé llorando, ella dormida a mi lado y ni cuenta se dio, porque era algo que tenía que pasar entre Dios y yo, o de Dios hacia mí. Y fue en ese momento que comprendí que con Dios no se puede luchar, porque Él siempre va a llevar a cabo su plan. Y usted debe estar dispuesto, ¿verdad?, a abrir
su corazón, su pensamiento para lo que Dios tiene. Pero cuando digo que tiene que abrirlo es para llenarlo con su palabra. Ustedes vienen a una escuela dominical, pero la responsabilidad es de cada uno de ustedes, cuando estén en sus casas, de meditar en su palabra, de estudiarla. Y no importa si no la entienden. Yo he aprendido un método que es de leer 10 veces un versículo o un pasaje sin necesidad de estar tratando de averiguar qué quiere decir. Porque en un momento dado la palabra de Dios se va a abrir por sí misma. Va a darnos a entender qué es lo que Dios quiere. Por lo tanto, hermanos, la primera cosa que debemos de hacer como alumnos es cumplir la palabra. Después de haber inquirido, cumplirla. Cuando la hemos cumplido, la podemos enseñar. No podemos enseñar algo que no conocemos. No podemos hablar de Dios si no lo conocemos. ¿Cómo es Dios? El carácter de Dios. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es mi relación con Dios? Me gozo cuando tengo a mi nieto, el menor, que va a cumplir ahora en agosto 2 años, porque la lengua que nosotros teníamos que utilizar allá o aprender fue el francés, pero también lenguas nativas. Y hoy, pues, a mi nieto, yo le estoy leyendo la Biblia en francés, para que vaya aprendiendo. Entonces, para que vaya también aprendiendo a cumplirla. Así que, hermanos, este es un versículo que memorizamos siempre en la escuela dominicana. Yo les invito a ustedes que lo memoricen, ¿verdad? Para que lo puedan tener presente siempre. Yo les puedo dar un montón de versículos sobre enseñanza, pero solo les quiero dejar uno. Porque ese uno tiene una profundidad increíble. Nosotros debemos de escarbar en la palabra de Dios para ver qué los tesoros que tiene escondidos. Me gustaría preguntar, ¿hasta qué horas tengo? Hasta las 10:15, 10:10. 10 y 10. Bien. Entonces, algo que Dios me enseñó también es que hay cosas que no comprendemos. Y voy a estar combinando nuestro testimonio con la palabra de Dios. Cuando nosotros salimos de aquí, un 11 de enero del 92, ya mi esposa y yo pues conocíamos al Señor. Nuestro hijo mayor, a la edad de 5 años, también aceptó al Señor. Los gemelos no. Y cuando estuvimos en España, mucha gente nos criticó cuando hablábamos de que íbamos a salir hacia África. Y empezaron a decir, esto es lo que quieren, y que íbamos a pasar 3 meses por España recibiendo una capacitación. Y hermanos muy intencionados decían, lo que quieren es irse de turistas a España. Y resulta que íbamos por 3 meses y el Señor nos tuvo 1 año allí en España. Cuando ya estábamos en África, una tarde que yo estaba orando al Señor, yo le dije, Señor, tú conocías mi corazón, que desde que salimos de Honduras, nuestro destino era el África. Y no lo cambiamos, a pesar de que ofrecieron que nos quedáramos pastoreando en España. No, nuestra meta era donde Dios la había manifestado. Le dije, pero Señor, es más, algunas personas e iglesias que habían quedado de apoyarnos dejaron de hacerlo. Pero tú sabes si conocías nuestro corazón.
Pero estas personas se apropiaron de eso para hablar de nosotros. Y yo quiero decirte que estoy molesto contigo por ello. Dios trató conmigo. ¿Por qué? Porque en el mes de julio, precisamente ayer, el gemelo menor estaba cumpliendo años de su nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Amén. Sucedió ahí, en una de las mejores casas que hemos tenido. No teníamos dinero, España es un país caro, estábamos pasando por dificultades y un hermano dijo, yo tengo una bodega. Si ustedes se vienen a quedarse ahí, ahí se pueden quedar y nos quedamos ahí. Y ha sido la mejor casa, ¿por qué? Porque con la sabiduría que Dios le ha dado a las mujeres, y especialmente a mi esposa, había en una esquina un montón de cajas con Biblias en francés y en árabe, que eran de un misionero que tenía que llevarlas a Marruecos. Y el dueño de la bodega dijo, pueden mover las cajas si quieren. Y mi esposa me dice, tráeme esta caja para acá. ¿Para qué? Si ahí está bien. Y luego me pidió otras cajas. Y la fue poniendo en fila. Y aquella bodega se convirtió en la mejor casa porque las paredes que tenía eran hechas con la palabra de Dios. Ahí mi hijo menor conoció al Señor. 12 días después, Joshua también llega al conocimiento del Señor. Cuando yo estoy orando al Señor, el Señor me dice, ¿sabes? Te voy a decir por qué no te dejé salir en el tiempo en que tú querías. Cuando uno llega a esas culturas, hermanos, tiene una gran lucha. Tanto de forma cultural, con el idioma, con un sinfín de una nueva manera de aprender a vivir. No hay mesas para comer, no hay platos para comer. Entonces, pero Dios me dijo, si tú hubieras salido con tus hijos, tenías que tener dos luchas aquí en el campo. Una, con la gente nativa, y dos, con tus hijos que todavía no me conocían. Pero hoy todos me conocen y me pertenecen. Y ahí fueron formados mis hijos. Y ahí trabajamos por él. Y por ahí Dios nos enseñó que la primera tarea nuestra, nuestro primer lugar de enseñanza es el hogar. Amén. Si ustedes están en esta mañana estudiando la palabra, aprendiendo de la palabra, es porque se la va a ir a enseñar a sus hijos. Y no importa la edad que tengan sus hijos, ellos van a seguir siendo sus hijos. Aún después de muertos, mis papás son mis papás. Y los sigo respetando porque yo tengo que honrarlos. Miro que la mayoría que estamos aquí somos adultos, así que nuestros hijos deben estar grandes. Pero eso no quita que también debemos de seguirles enseñando la palabra. Es responsabilidad nuestra seguir enseñando la palabra de Dios. Así es que, hermanos, inquirir en la ley de Jehová es para cumplirla y para luego enseñarla, conocer sus estatutos. Solamente que debemos de comprender una cosa. Como es una escuela dominical, debemos de aprender que nosotros ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la ley de Cristo. Amén. Que es una nueva ley que Él nos dio. Y aquí se necesitan estudios un poco más escalonados para comprender cuando Pablo dice en su epístola, ¿verdad?, que estamos bajo la ley de Cristo. ¿Qué es lo que significa? Bueno, eso le va a quedar de tarea al pastor Pablo, ¿verdad? Y le enseñamos la ley de Cristo, porque estamos bajo él. Amén. Pero
Hermanos, Dios nos convierte en sacerdotes y escribas como Esdras para que le enseñemos a nuestros vecinos. Amén. Y no es que tiene que llegar con el machete desenvainado, porque nosotros nunca hemos estado de acuerdo en que si usted no acepta a Cristo se vería en el infierno. Es una realidad y se la podemos decir. Pero Dios quiere que las personas lleguen a sus pies a través de su amor, a través de la transformación de Cristo y no a través del temor, de que tengo que hacerlo para no ir al infierno. Dios quiere que nosotros nos formemos para compartir del amor de Cristo a los demás y que ellos también sean transformados a través del carácter de Cristo. Aparte del pastor Leopoldo, creo que todos somos hondureños, pero yo creo que también en su país no comprendí si él era argentino, ¿verdad? Por el auge que dijo, pero no le ganaron a Argentina, ¿verdad? Me parece más que anda por Colombia. No sé, ¿verdad? Pero sí, ya sé que es extranjero. Sí, latino sí, ¿verdad? Igual que todo. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es a esto. ¿Conoce la palabra que nosotros, ese adagio que dice, desnudos venimos y desnudos iremos, ¿verdad? Nada trajimos y nada llevaremos. ¿Saben que estudiando la palabra me di cuenta de una cosa? Que el creyente sí hay algo que se va a llevar. El creyente no se va a ir con las manos vacías, como sin nada. Porque Pablo, hablando a los colosenses, les enseña que el carácter de Cristo debe de ser formado en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, ese carácter sí lo llevaremos con nosotros. Lo tenemos con nosotros y estamos trabajando para que el carácter de Cristo se forme en nuestra vida. Ya cuando tengamos el carácter que se vaya formando, vamos a ver un gran cambio. Vamos a ver la diferencia de un Dios que no conocíamos a un Dios que se da a conocer. Y Él se da a conocer a través de su palabra. Y es manifestado a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto del carácter de Cristo tiene usted en su vida? Son preguntas que nos podemos hacer. Y Dios le gusta la honestidad y debemos de ser honestos en ese sentido de cuánto tenemos y de cuánto queremos aprender. Estoy aprovechando esta canción porque cuando mi hermana me reenvió lo que el pastor envió, dijo tema libre, ¿no? Entonces estoy aprovechando porque este tema en esta mañana tiene varios aspectos, pero una sola finalidad: que seamos obedientes a Dios. Amén. Que si estamos aprendiendo de Él es para obedecer. ¿Saben? Hay algo bien interesante. Hay grupos que dicen que no fue la desobediencia la que llevó al pecado, que fue otra, y sacan un montón de enseñanzas ahí que nada tienen que ver. La pregunta es que si no fue por desobedecer Adán y Eva a lo que Dios les había mandado, ¿por qué Cristo tuvo que venir? Y en dos lados nos dice, primero, Filipenses capítulo 2, dice que Jesucristo fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, o sea, tuvo obediencia. Y Hebreos nos dice que Cristo aprendió obediencia.
Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. No sé lo que Dios está tratando en su vida, pero usted tiene que aprender a obedecer sin importar las consecuencias de esa obediencia. Amén. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque hasta el día de hoy, todos los resultados de haber sido obedientes a Dios han redundado en mi beneficio y en el de mi familia. Amén. Así es que, hermanos, vamos a aprovechar estos últimos momentos para elevar una oración. Amén. Oremos. Padre, a ti te damos la gloria, la alabanza, el poder, el imperio. Todos los reinos te pertenecen, pero sobre todas las cosas, la vida de aquellos que hemos sido redimidos a través de tu gracia, revelada en Cristo Jesús, quien murió y resucitó con poder para darnos una nueva vida, te pertenecemos. Y queremos que nos enseñes a ser obedientes a tu palabra, sumisos a tu carácter, que podamos reconocer que tus atributos de divinidad es lo más grande que podemos llegar a conocer, porque somos representantes tuyos, embajadores, como que si tú mismo estás a través de nosotros reconciliando al mundo. Y tenemos que decirles, reconciliados hoy con Dios a través de Jesucristo. Amén. Padre, que esta congregación, Iglesia de Cristo Baluarte, Amén. sea un baluarte aquí, Amén. que refleje tu amor, tu poder y tu redención. Amén. Y que las almas, Señor, que van a llegar a tus pies a través de compartir el Evangelio, que empiecen desde hoy, que tu Espíritu Santo vaya trabajando en sus vidas y que trabaje en la vida de esta tu congregación también para llegar a hacer un gran cambio en este lugar. Tú los has establecido aquí, tú los mantendrás aquí para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.